Perfecto. Bueno, ya siendo las 5:02, vamos a empezar. Primero yo les voy a dar una introducción a algunos temas previos al webinar y después daremos inicio. Si se pueden seguir presentando para saber a quién les estamos hablando y después tendré el privilegio de presentar acá a nuestras ponentes el día de hoy, pero primero quiero empezar hablando un poquito de qué hablaremos hoy día. Vamos a hablar del bienestar, del well-being, como se dice en inglés. Tenemos dos expertas, alguien que lo trabaja muy activamente en su colegio, que es Viridiana López, y Andrea Ferrari, que además ha empezado un poco la medición de esto, ha sido una de las pioneras en la medición de justamente el well-being. Entonces creo que entre las dos tenemos un lujo de discusión porque una de las cosas que tendremos es la perspectiva tanto teórica y que además lo han visto en la práctica, pero una de las pioneras con Andrea y a Viridiana, que creo, Viri, me atrevo a decir que en el colegio han sido también de los pioneros en, creo que todo el mundo puede haber accionado Wellbeing, pero traer un poquito una, una forma de atacar el reto de una manera mucho más estructurada. Entonces creo que va a ser bien bonito poder conversar con ellas el día de hoy. Les cuento que tendremos nuestro próximo webinar el martes 21 de octubre. Este webinar va a ser hablando sobre el estado actual de los colegios católicos, así como hacemos un reporte en general sobre el estado actual de la educación privada. Sumamos uno más enfocado a los colegios católicos. Nos acompañará Óscar Pérez, que es el secretario general de la SIEC, y Ana Luisa Domínguez, que es la presidenta de la CENEP acá en México. Óscar representa una organización que es a nivel Latinoamérica, no, a nivel las Américas inclusive, pero nada, ahí si se quieren registrar, se pueden registrar en el siguiente QR. Eso sí es un webinar enfocado más a los colegios católicos. Seguramente hay cosas que son relevantes para los colegios laicos, pero principalmente más pensado hacia colegios eh, de índole religioso, ¿no? Bueno, les cuento un par de cosas que les quería ir adelantando. Ya saben que nosotros en Cometa trabajamos con ustedes para traer tecnología de primer nivel a sus escuelas en el ámbito administrativo. Al día de hoy tenemos como más de 400 colegios, eh, incluyendo a el Bosque International que hoy día nos acompaña. Viridiana seguramente podrá comentar después algunas cosas sobre el producto. Pero hoy día ya somos mucho más que cobranzas. Normalmente nos asocian mucho a eso. Hoy día tenemos una tienda en línea, tenemos un producto de admisiones, tenemos un producto de reinscripciones para mejor gestionarlo y tenemos un producto de comunicaciones que es lo más nuevo. Eh, Les voy a contar un poco más de la parte de comunicaciones, pero antes de entrar a eso, les quiero contar que también estamos empezando y piloteando con las primeras escuelas la parte de calificaciones, que es una de las cosas que más nos han pedido y que eso ya está listo en primera versión. No lo voy a entrar tanto porque es la primera versión, pero es una de las cosas que va a estar listo y además con el nivel de calidad tecnológica que siempre hemos tenido o nos ha caracterizado en Cometa. Pero bueno, del lado de comunicaciones, les cuento un poco. Hemos trabajado en crear un producto muy potente donde inclusive ustedes pueden crear todo tipo de comunicados, van a tener, tienen interfaces de inteligencia artificial para que sea mucho más fácil crear los comunicados que puedan revisar, por ejemplo, la ortografía, entre otras cosas. Pueden generar todo tipo de encuestas interactivas y con comunicados súper visuales, segmentados por a quién le quiere mandar y demás, ¿no? Esto se va a poder enviar tanto desde el aplicativo como por correo, inclusive WhatsApp, que es lo que hemos ido utilizando. Pero una de las cosas que hemos visto con los colegios, ya tenemos alrededor de unos 30 colegios operando con este producto, es que realmente les ha encantado la facilidad de uso, qué tan fácil es poder ver quiénes están leyendo, la confirmación de lectura y demás, ¿no? Entonces, acá hay varias cosas interesantes, nos están hablando muchísimo del beneficio. Como les dije, esto es una de las novedades. La otra novedad que se viene pronto es la parte de calificaciones que nos está piloteando en un par de colegios. Pero bueno, con eso les quería acá dejar un QR. Los interesados en conocer un poquito más de Cometa, en conocer un poco más del detalle, acá lo van a poder hacer, van a poder conocer de las cosas que se vienen. Tenemos una promoción justo ahora para los que se sumen al inicio del ciclo escolar. Entonces ahí, si entran a ese link, podrán aprovechar ese beneficio, digamos, ¿no? Pero bueno, si les interesa conocer más de Cometa, también pueden hablar con un experto. Creo que eso ya está.
Pero ahora quiero entrar a lo más importante para lo cual venimos el día de hoy. Y nada, me da muchísimo gusto presentar a Andrea. Andrea es la directora general de Great Place to Study. Creo que van a poder conocer mucho más el alcance y las cosas increíbles de cómo pueden ustedes considerarlo. Es una empresa que va cada vez teniendo más protagonismo en el país. Ya contará más, pero lo más importante es que creo que podemos aprender mucho de Andrea y lo que ella ha estado viendo de la medición de bienestar, de cómo abordarlo dentro de un colegio y gran parte del enfoque del día de hoy será por ese lado. Por otro lado, nos acompaña Viridiana. Viri no es la primera vez que viene acá y una de las cosas que yo le comentaba a Viri al inicio es, tiene el webinar con mayor nivel de satisfacción, así que para mí eso pone la valla súper alta. Viri siempre lo hace en Cometa, así que estoy muy ilusionado de que podamos seguir aprendiendo de Viridiana y algunos de los aprendizajes que ya tenía en la gestión escolar, ¿no? Pero sin más, al final siempre, ya saben que cuando termina el webinar hacemos una encuesta de satisfacción, nos va a ayudar muchísimo que lo puedan llenar, pero antes de que llenen eso, eso va a ser al final, quería darles la bienvenida, Andrea, Viridiana, qué gusto tenerlas por acá. El gusto es nuestro. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran experiencia y de trascender. Yo creo que todos juntos aprendemos en el día a día y muchas gracias por invitarnos, Andrés. Súper, Andrés y Viridiana, un honor acompañarlos esta tarde. Muy emocionada con toda la gente que nos acompaña. Gracias por dedicarnos este tiempito juntos. Espero que participen también activamente de la sesión. Buenísimo. Y justo al punto, Andrea, si tienen alguna pregunta, lo pueden sumar en la sección de preguntas y respuestas. Ahí nos pueden hacer llegar cualquier pregunta y yo me encargo de ir haciéndolas a nuestras increíbles panelistas. Y antes de entrar a las preguntas justamente sobre el tema que vamos a hablar el día de hoy, quería, y si quieres empezamos contigo, Andrea, la misma pregunta te lo voy a hacer a ti, Viri, es ¿cómo entraron al mundo educativo? ¿No? El mundo educativo a mí me encanta decir que es un mundo que trae a la mayoría por vocación, ¿no? Es algo donde te tiene que nacer, te tiene que encantar. Y Andrea, estoy seguro que hay una historia ahí de cómo te empezaste a involucrar con el mundo educativo. For sure, por seguro. Y sucede que desde muy joven me di cuenta que las escuelas no pueden reducirse a espacios y a contenidos meramente académicos. Me di cuenta que las instituciones educativas son verdaderos ecosistemas o comunidades donde cada uno de sus miembros, ¿no? Traen consigo una historia, traen consigo sus emociones y sobre todo un potencial único, que esa es la parte interesante, ¿no? De ahí nace mi convicción de que si realmente queremos transformar la educación, tenemos que empezar por las personas, ¿no? Que habitan en ella. Y desde entonces, bueno, como Viridiana he liderado, he estado frente a estas comunidades educativas y esto es una misión de vida, ¿no? No, no nos apartamos en cada momento. Hoy día desde Great Place to Study tengo otro asiento, pero con la misma convicción de llegar a transmitir y de llegar a cultivar el máximo potencial de cada miembro de la comunidad para el flourishing, que es parte de nuestra misión. Increíble y gracias Andrea ahí por contarnos un poquito más. Una de las cosas que me encanta es que Andrea traes esa parte de el balance, digamos, de cierta manera, de hoy día una institución que provee ciertos servicios pero también has estado en la escuela, ¿no? Yeah, Y eso es algo bien especial porque has estado en la escuela al igual que nosotros en México, o sea, es una realidad, lo has vivido yeah. y entiendes súper bien y entiendes como que en la práctica no viene de algo teórico y a mí eso es para mí algo bien especial porque puedes empatizar de una manera especial y justamente eso sé que es algo de lo que has podido traer en el nuevo rol que tienes. Pero bueno, muchísimas gracias, bienvenida Andrea. Y nada, Viridiana, lo quería pasar a ti si aprovechamos para que te presentes. Ya eres conocida dentro de la comunidad, pero aprovechar de darte para que te vuelvas a presentar y que cuentes un poquito de cómo entraste al mundo educativo. Muchas gracias, Andrés. Pues yo creo que desde muy niña he tenido esta pasión en especial por los niños. Yo crecí con muchos primos, muchas primas, y siempre me ha llamado muchísimo la atención.
Soy una apasionada del proceso de aprendizaje, de cómo ver cómo una persona adquiere un aprendizaje, cómo lo construye. Y bueno, tuve la dicha de tener la oportunidad de estudiar todo lo que me gusta, me apasiona y pues ya tengo más de 23 años en esto de educación y creo que es un compromiso muy fuerte porque tenemos la oportunidad también más tangible de crear un mundo mejor a través de la educación y creo que me inspira esto todos los días para hacer mejor mi trabajo y poder contribuir a cada niño, a la trascendencia, a la familia. Pero bueno, pues es un poquito platicarles que viene desde, yo creo que mi seno familiar, siempre jugando, ideando actividades, jugando con los primos, con los hermanos. No van a creer cuántos primos hermanos tengo, más de 80. Entonces, yo creo que eso me inspiró muchísimo a estar hoy en día acá. Y es muy bonito y a mí una de las cosas que me llena de entusiasmo, siempre lo digo, es cuando veo hoy día a las 5 de la tarde, un martes, de cierre de mes, que sabemos el caos en el primer mes del colegio, y somos más de 170 personas dedicadas a la educación acá hoy día para aprender más, y eso me da entusiasmo acerca del futuro de la educación en México. Pero bueno, empezando un poco con el tema, y voy a salir un poquito marginalmente de la agenda, y me disculpan Viri y Andrea, pero una de las cosas, se habla mucho del bienestar, se habla de cómo pensar en cómo se siente el alumno, no sé si se habla tanto como cómo se siente el profesor, pero una de las cosas que creo que es clave es que todos partamos entendiendo qué es el bienestar, ¿no? Y cómo eso aplica al colegio. Entonces, ahí tal vez, Andrea, parto un poco más contigo con este tiempo, cómo has venido a definir el bienestar para ti dentro de la escuela. Y nada, y cómo hoy día, sí, lo percibes y cómo lo incluyes dentro de las acciones de una escuela. Por supuesto. Gracias, qué buena pregunta y me encanta esta idea de cómo ha ido evolucionando, ¿no? Porque en el 2020, si ustedes recuerdan, ¿no? Que de pronto llega marzo y no sabemos para dónde tirar, las cosas empiezan a cambiar y lo único que sabemos y tenemos por cierto es que bueno, si los alumnos no se sentían bien y los docentes no se sentían bien, no había un camino hacia adelante, ¿no? Para seguir con nuestra labor dentro de las instituciones educativas. Claro, estoy hablando de la pandemia, un momento que nos impactó a todos. A partir de ahí es que tuve un acercamiento con Viridiana López, nunca lo voy a olvidar porque enseguida, ¿no? Empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y qué sigue? ¿Y cómo hacemos? Y una de las cosas que nos dio más luz y esperanza fue entender que teníamos que volver a lo esencial. Am, lo esencial siendo lo que acabas de mencionar, el well-being, el estar bien, ¿no? El estar bien, el sentirme bien, y que esto era algo que también se podía medir. Am, el well-being, me preguntas, Andrés, ¿qué es? ¿Cómo se puede definir? No se encapsula en un momento, tampoco es un destino final, sino que es una trayectoria de vida, ¿no? Y se nutre cada día de nuestras emociones, de nuestra conexión con los demás, de las cosas que nos apasionan, de nuestro sentido de propósito y sobre todo de sentido de logro. ¿Y qué nos inspira a ver el well-being así? Bueno, sobre todo el trabajo del padre de la psicología positiva, que es Dr. Martin Seligman de la Universidad de Pensilvania, con su modelo de PERMA, ¿no? Que nos habla de cultivar estas emociones positivas, de realmente engancharnos con lo que estamos aprendiendo o haciendo, construir relaciones fuertes y que tengan significado y poder lograr y celebrar esos logros. Ese well-being en su estado siempre dinámico es el que vemos en los colegios, el que hoy día medimos, el que Viridiana en Bosques International School en su momento, en esa, ¿no? Histeria colectiva de la pandemia, bueno, se atrevieron a medirse para trazar un camino certero
de mejora para la comunidad. Y es ese camino el que seguimos hoy. Y lo seguimos tanto dentro como fuera del aula. Ujú. Y bueno, han sido pioneros at Bosques International School de buscar esta medición que realmente es un proceso integral y medible, el well-being, dentro de todas las instituciones educativas. Y me va a encantar hablar un poquito más acerca de justamente la medición, porque a Ujú. veces uno de los retos, hice esa pregunta en específico porque el bienestar se puede sentir como algo muy amplio, ¿no? Absolutely. Y Ujú. algo muy interesante que vamos a hablar ahora con Andrés, cómo lo volvemos a algo concreto, que justamente vamos a entrar a eso con la siguiente pregunta. Pero Viridiana, quería empezar contigo un poco. Andrea hace mención a esto del momento de histeria colectiva, ¿no? Que pasó en el mundo, de uno de los momentos más críticos, donde creo que se volvió evidente la necesidad de tratar el bienestar, pero el bienestar siempre se ha tenido que tratar, ¿no? El bienestar siempre ha sido un tema, hoy día ya creo que nacimos, la pandemia nos exponenció ciertas cosas, pero Viridiana, ¿cuándo fue realmente ese momento que empezaron a ser más intencionales? No sé si prestarle más atención, pero tal vez ser más intencionales con el manejo del bienestar. Y me encantaría saber en reflexión, eh, como mirando hacia atrás, cuál ha sido el impacto de ese ser más intencionales con el bienestar, ¿no? Pues bueno, yo creo que, bueno, todos los directores que me escuchan el día de hoy, pues no me dejarán mentir que pues nuestro centro, bueno, hablar de educación es hablar de personas, es trabajar con personas y para con las personas. Entonces, pues yo creo que pensamos casi en automático que trabajamos en educación, estamos trabajando directa o indirectamente con el bienestar. Pero sí hay una diferencia importante cuando se formaliza este trabajo, cuando se pone la planeación estratégica, cuando se hace toda cuando se vuelve mucho más estratégico y formal. Nosotros a partir del 2020, bueno, ya desde tiempo atrás nos conformamos como un colegio del mundo IB. Nuestro centro es el estudiante y nuestra comunidad, entonces siempre lo vemos en el modelo al centro. Y si bien hacíamos muchos esfuerzos, bueno, pues ahora los pusimos de una forma mucho más visible. Durante la pandemia, muchos de los colegios luchaban con la tecnología. Nosotros habíamos sido pioneros en el uso de ciertas herramientas tecnológicas y rápidamente, bueno, pues lo fuimos resolviendo de la forma técnica y empezamos a destinar mucho de nuestra energía a esta área al bienestar. Este impacto yo creo que fue triple en temas de gobernanza, ¿no? En convertir una política de bienestar oficial para los colaboradores, en tema de cultura, también en ese querer ser el mejor lugar para trabajar y lo tenemos claro como en ese sentido y yo creo que también ahí es uno de los impactos de los que me preguntas, Andrés. También en el momento de hacer un diagnóstico objetivo, de tener una data, nos ayuda muchísimo. Yo creo que es cuando pasas de pensar que el bienestar es un gasto a una inversión para ese factor felicidad y bueno, por ahí conectamos, como bien lo comenta Andrea, con el Great Place to Study. Era un poquito una locura porque pues en la pandemia no todo fue fácil, estaba complejo, no nos estábamos analizando si era el mejor momento para estudiar esto, había incidencias en los diferentes rincones tecnológicos y bueno, pues nos atrevimos a escuchar a la comunidad, a identificar nuestros puntos fuertes, nuestras áreas de oportunidad en este sentido. Y bueno, pues esta herramienta nos permitió medir ese factor felicidad. Hemos aplicado por ahí un par de evaluaciones. Y bueno, pues el último que nos ha dado una puntuación de 4.4, ¿no? De 5 puntos, demostrando que esa inversión del bienestar ¡Woohoo! se traduce en excelencia, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave de pasar del gasto a una inversión estratégica que le apunta la mejor versión posible de la comunidad en aras de atender esas necesidades. No es facilito como lo platico, ¿verdad? Es en el día a día, en cada rincón del colegio, en cada mente de cada estudiante, en cada corazón, en cada dinámica familiar. Trabajar con el ser humano y para con el ser humano es complejo,
pero bueno, cuando hay cuestiones estratégicas, puntuales, visibles, pues es una mejor manera de llegar a los resultados. Y ahora, Andrea, te paso la palabra justo y quería, diría no solamente una cosa mientras siga escuchando. Quiero pensar en qué cosas tácticas de inversión han implementado, o sea, que tú dices, oye, esto es algo que tuvo un impacto, entonces te lo dejo para que lo vayas pensando. A mí me encanta poder compartir buenas prácticas, estoy seguro que acaban de haber directivos que dicen, oye, ¿ya ¿cómo se logró ese 4.4? Seguramente hay un montón de trabajo, pero hay algunas inversiones que tú dices, oye, esta inversión fue desproporcional al el costo con el éxito que nos trajo, ¿no? Entonces, te dejo pensando un poquito en eso y, Andrea, sé que quieres comentar algo, así que todo tuyo el espacio. No, solo iba a decir que es verdad que cuando Bosques International School se atreven a dar este paso, ¿no? A medirse, que las instituciones educativas cuando tocábamos a la puerta decían, ¿quieres medirme en well what? ¿En well qué? ¿De qué me estás hablando? O sea, el well-being, ¿no? El bienestar no era conocido como en ese momento, ¿no? La columna vertebral o la piedra angular de tomar las decisiones para buscar contener, ¿no? Esta situación de crisis. Entonces decían el well, what? Y me acuerdo que Bosques International School estaban años luz, ¿no? Ellos ya pues tenían esta idea muy arraigada y entendían que el well-being no era ni un lujo ni un complemento. O sea, ahí la parte de ver esta inversión como algo fundamental dentro de la estrategia educativa y sostenible, ¿no? No era algo aislado que se iba a tratar en un momento, sino que se iba a convertir realmente en el corazón de la estrategia escolar y que lo íbamos a empezar a entender como parte del motor que motiva, el motor que lleva al aprendizaje profundo. Ya bien decía Viridiana que le apasiona todo lo que tiene que ver con Learning Experience, pues en el corazón de una buena experiencia de aprendizaje, ¿no? Que motiva, que engancha a los alumnos, donde se sienten valorados, atendidos, vistos y acompañados. Toda esta parte también innovadora de la pedagogía tiene que ver con cultivar el well-being, que también es un imán que atrae el talento, ¿no? El talento de la figura de ese docente que va a estar al frente de esta experiencia. So, I wanted to interrupt, quería solo agregar ahí esta idea del well what, porque en ese momento no era algo conocido, ¿no? No era algo central y muchas instituciones educativas que apostaron por esto dijeron, oye, esto sí suena que va por aquí, pues fueron las pioneras que utilizaron el well-being o la medición en well-being como un elemento esencial, como dijo Viridiana, para alcanzar la excelencia educativa, que es algo que a mí me apasiona. Ahí, Andrea, aprovecho para escuchar. Creo que si bien hoy día tenemos más presente y la pandemia fue un despertar para pensar en el bienestar, fue un momento donde era imposible siquiera, y creo que es muy difícil si alguien no está bien tratar de educar, ¿no? Tanto desde el lado del profesor como desde el lado de, digamos, el alumno aprender, pero a veces cuando yo, y en ignorancia, reflexiono y digo, oye, pero el bienestar se siente como algo subjetivo, For ¿no? sure, yeah. Y ahí pensaba, y una de las cosas que te quería preguntar es, ¿cómo respondes ante algo que normalmente lo asociamos con subjetividad en traerle métricas, traerle números y cómo generamos subjetividad y cuál es la importancia de tener cosas objetivas detrás de algo que sí, creo que todos acá vamos a estar de acuerdo que es importante, pero es difícil de abordarlo si no tenemos claridad, ¿no? De cómo estamos desempeñando en un tema, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de cómo has visto la manera de volverlo objetivo, ¿no? Sí. ¿Qué has visto el impacto de tener objetividad en cómo consideramos digamos, los números de bienestar, ¿no? Sure.
Seguro, y es verdad, absolutamente, el bienestar, el well-being parece ser algo subjetivo. ¿Por qué? Porque parte de las experiencias personales, ¿no? Pero eso no significa que no se pueda medir y además gestionar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, lo acabas de nombrar, poniendo datos duros con una metodología que tiene unas métricas, ¿no? Muy aterrizadas en indicadores que son claves, ¿no? Que te van a medir ese clima social y emocional dentro del aula, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de aprendizaje. Ese clima social y emocional a partir de la vida colectiva en el campus, ¿no? Ese sentido de pertenencia, ese sentido de seguridad, ese sentido de arraigo y de identidad con la institución. Otra parte que contribuye de una manera importante son todas aquellas actividades que complementan, ¿no? La carga académica de los jóvenes. Estoy hablando de las actividades cocurriculares. También las infraestructuras que en sus espacios y con sus recursos acompañan y enriquecen el aprendizaje. Y desde luego el mismo elemento del well-being que nombras, que puede ser muy subjetivo. ¿De qué no nos olvidamos? Para regresar a la objetividad, es que detrás de los números, Andrés, siempre existen pues las personas, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista que detrás de esos datos hay alumnos, hay docentes, hay padres de familia, y entonces lo que hay que hacer siempre es combinar esos indicadores objetivos con un diálogo, ¿no? Que permite que escuchemos las voces de toda la comunidad. Entonces logramos equilibrar tanto lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿verdad? Para poder dar más profundidad y realmente humanizar esos números. Al final del día, te voy a decir algo. ¿Qué pasa? Que los que se conocen mejor que nadie son ese equipo de liderazgo que tiene esa visión como la tiene Viridiana y el gran equipo que la acompaña. Nadie se conoce mejor que ellos. Entonces te sientas, ¿no? Alrededor de una mesa para devolverles resultados y no les estás leyendo cifras y números, estás realmente entablando un diálogo y creando, construyendo, ¿verdad? Un plan de acción que nos va a mover de lo que se mide. Lo que se mide es un punto de partida para después encontrar, hey, ¿dónde está floreciendo mi comunidad? ¿Dónde ya existe esta excelencia? ¿Y dónde hay brechas y áreas de oportunidad? Y eso lo reconoce el equipo también. Descubrimos unos puntos interesantes que son puntos ciegos, ¿no? A lo largo del camino. Pero bueno, eso es un poco ir de lo subjetivo a lo objetivo, que es donde realmente podemos movernos de la intuición o de lo que percibimos hacia una realidad, que para ahí nos lleva la tecnología, los datos duros, Andrés, con este rayos X transparente que hacemos. Si me permites, Andrés, por aquí complementar un poquito de lo que dice Andrea desde la vivencia muy particular de un colegio. Hace ratito, bueno, tú preguntabas que qué era bienestar. Yo creo que podemos todos ahorita buscar una definición por ahí en un diccionario en internet. Pero yo creo que en un colegio, yo quisiera citar algunos puntos que tienen que ver a lo mejor con estos indicadores que menciona Andrea. Yo creo que se vive ese bienestar en un ambiente seguro, en un colegio, en el apoyo emocional, en el bienestar físico que se pueda tener dentro de esa infraestructura, en el clima escolar positivo en ese ambiente, en el desarrollo social y hasta el éxito académico. Yo creo que es uno de los elementos que puedes decir, aquí hay bienestar. Y bueno, lo interesante que platica ahorita Andrea es que, bueno, es importante identificar pues cómo está tu clima escolar o tu clima laboral. Podemos identificar si qué tan satisfechos están los estudiantes con el servicio, los padres de familia, pero esta correlación que se hace en Great Place to Study nos da una información mucho más completa. Si no vemos como en cajoncitos separados, si nosotros levantamos data al interior del colegio, pues eso lo vemos un poquito separado. Lo interesante acá es cómo se hace esa lectura y bueno, ahorita recordaba una de las experiencias con esta aplicación de lo que mencionaba Andrea y fue bastante enriquecedor e interesante. Es
parte del ejercicio es cómo tú, como directivos, haces una evaluación, cómo crees que vas a salir en los diferentes, en factor felicidad, en la experiencia y demás. Entonces, hay una predisposición, unos números que el equipo principal puede pensar cómo está. Y bueno, pues lo interesante es cuando ya llegan los resultados a la voz de todos los estudiantes, a la voz de todas las familias, a la voz de todos los colaboradores. Y bueno, pues da mucho gusto saber que estamos viendo más o menos cómo están esos indicadores. Es muy interesante esa parte, o creíamos que estaba un poquito más bajo y la sorpresa es que lo valoran mucho mejor la comunidad. Entonces, bueno, ese es un ejercicio también interesante porque te vuelve como parte de ir entendiendo esos indicadores, tener un punto de partida, recibir con apertura los resultados. Y bueno, pues es muy puntual, ¿no? Estas áreas que acaba de mencionar Andrea, que te ayuda a visualizar cómo, por ejemplo, las actividades extracurriculares, la riqueza que tiene las experiencias de aprendizaje, la vida en el campus, que le llaman así una de las líneas, cómo contribuye enormemente al bienestar, ¿no? En directa, indirectamente, pero cómo contribuye a esto. Me encanta escuchar eso y una de las cosas, mientras hablaba Andrea, una de las cosas que menciona es identificar puntos ciegos. Me encantaría después preguntarte por ahí algún punto ciego que te sorprendió. Si no, no es molestia, después te voy a llenarte. Te debo dos preguntas que he ido sumando, que te si las ves bien, las respondemos después. Pero justamente quería avanzar, Andrea, escuchándote un poco primero. Has hablado un poco de que no se vea como un extra el bienestar, ¿no? Y que sea parte de algo más estratégico, ¿no? Eso creo que ya conversándolo siento que lo vamos entendiendo de cómo es clave, por qué es parte esencial. Y quería asegurarme de abrir esto porque yo no creo que haya un colegio en el mundo que te diga que no trabaja el bienestar de sus hijos, de sus niños, ¿no? No creo que habría algo así. Pero tal vez el reto es cómo nos aseguramos que no quede en un discurso y que se lleve y se viva en el día a día dentro del colegio, ¿no? Para mí una de las cosas, y hemos tocado bastante en esto es, y una parte esencial, es la medición, ¿no? Y justamente, por un lado tenemos que ver listos de que hace eso, yo soy fanático de decir, lo que no se mide, no se mejora, entonces me parece un ángulo como súper clave, pero ¿qué otras cosas dirías que son las claves para de verdad digamos, no el discurso, se vaya más allá del discurso, el enfoque en el bienestar en una escuela? Digo, tú lo has visto panorámicamente entre muchísimos colegios, entonces creo que tienes una visión particular y muy especial para poder compartir. Seguro que sí, Andrés. Yo creo que la clave está en eso, ¿no? Que no se viva como un momento aislado, sobre todo cuando medimos, por ejemplo, ¿no? La medición en su ciclo anual conforma un periodo de tiempo, ¿no? Donde la comunidad está muy comprometida, enganchada en el proceso. Si solo se quedara ahí, ¿no? Como parte de una fase de un proceso y después no viéramos, ¿no? Una devolución de resultados, el compartir qué fue lo que se logró, cómo se ven reflejados esos resultados y qué vamos a hacer con ellos. Entonces, quedaría mucho en esta parte más teórica, ¿no? Como esta parte invisible. Para hacerlo tangible, para bajarlo dentro de la comunidad y que realmente se viva y sea parte del day to day, del día a día, tenemos que crear espacios de diálogo donde se pueda compartir con los alumnos, con los docentes, con las familias, donde se pueda eh, llegar a hacerlo mucho más tangible. Un ejemplo sería, ¿no? Compartir qué mejoras, porque nosotros, al entender cuáles son las prioridades, bien lo decía Viridiana, a través del estudio de correlación, ¿no? Existen varias capas de análisis. Una de ellas nos indica perfectamente, ¿no? ¿Qué factor contribuye más o menos hacia el well-being? Cambio, ¿no? Y esto puede ser algo tan sencillo como
quizás que las puertas de los baños no tengan pestillo, que los baños no estén higienizados, digamos, y que ahí tenemos que trabajar con el alumnado para que se comprometa con ir a espacios y utilizarlos, ¿no? Como si estuviéramos en casa, estamos en el colegio, en nuestra segunda casa. Entonces, para volver a tu pregunta, ¿qué hacemos para bajar el well-being y que no se quede en la teoría? Pues concretar con acciones y devolvérselo a los protagonistas, a los stakeholders, involucrarlos y que exista esta transparencia de alguna forma, ¿no? En las decisiones que nos van a llevar a gestionar estos cambios, ese porqué detrás, ¿no? Y que se involucre la comunidad, o sea, no que las decisiones no solo vengan de arriba hacia abajo, pero que podamos tener esa, digamos, estar en ese mismo entendimiento, um, y hacerlo visible, hacerlo muy, muy visible, hacerlo muy, muy tangible y juntos eso que crea un sentido de orgullo, un sentido de pertenencia que va más allá y un sentido, una palabra que usamos mucho de corresponsabilidad. O sea, es decir, no solo le toca a la escuela, ¿no? Hacer mejoras, pero yo también qué responsabilidad tengo y cómo voy a contribuir, si es, ¿no? Cuidando los espacios o... Una pregunta, Andrea, que me salió a la mente de inmediato es, Ujú. ¿cómo haces partícipe a la Ujú. comunidad? La comunidad me imagino que te refieres profesores, docentes, Yes. alumnos, administradores, todos los que están alrededor del colegio. ¿Y cómo los haces partícipes de el bienestar en el colegio? O sea, ¿cómo haces que se involucren? Porque creo que es muy fácil entender hoy día, tenemos que hacer acciones del bienestar, podemos atacar algunas cosas. Si quieres, Viri, si te sientes animada a ir de frente tú, vamos. Pero un poquito, creo que una de las cosas que a mí me llamaba la atención era cómo los hacemos partícipes a la comunidad en esto también. Escucha activa, yo diría number one. Tenemos que estar ahí escuchando, ¿no? Y no solo con los ojos hacia afuera, sino realmente construir esos espacios de diálogo. Hay colegios que han adoptado el famoso Student Council, ¿no? Crear pequeños comités de alumnos que tendrán la responsabilidad de ser portavoces de aquellas cuestiones, ¿no? De aquellos factores que necesitan atención y cada grado, cada nivel es muy distinto. Entonces, creando estas pequeñas burbujas, ¿no? De representantes, los involucra muchísimo al nivel estudiantil. Por dar un ejemplo. No sé, Viridiana, también Sí, querías tal decir otra cual, cosa. para ir a cosas muy concretas y que pueda ayudar a otras personas, que esta es la finalidad, yo creo que del webinar, de llevarnos algo. Justo, por ejemplo, yo les platicaba hace ratito de una política de bienestar, pero esa no la creamos en dirección general. Armamos unos comités estratégicos integrados por personal de kinder, primaria, secundaria, bachillerato, personal del área administrativa y bueno, entre este comité durante varios meses fueron armando esa política de bienestar, ¿no? Por ejemplo, del personal. O por ejemplo, pues había un tema con los uniformes, ¿no? Si gustan, si no gustan, si son funcionales para las actividades y bueno, se armó por ahí un comité uniformes donde las personas fueron partícipes. Entonces, yo lo reduciría como en esta parte de la voz, pertenencia, porque escuchar compromete, pero cuando también las personas involucran directamente en la mejora, en la agencia también, por ejemplo, de los estudiantes, y de otorgar o facilitar recursos que ayuden, herramientas potenciadoras para este bienestar, yo creo que esa es importante. Y algo súper importante es el tema de la confianza, porque puedes escuchar, pues se te llena la bandeja de escucha, 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 y el círculo de confianza se cierra cuando hay resultados de regreso, cuando lo que prometimos se cumple, cuando se ve de una forma visible. Entonces, si no nos quedamos en muchos intentos y esfuerzos y al contrario, nos vamos un poquito para atrás porque entonces, ¿de qué sirve que yo diga esto? ¿De qué sirve que esto ya lo expresé y pasa lo mismo?
no es fácil gestionar las necesidades en las diferentes áreas con los diferentes agentes. Todos quisieran ser atendidos de forma inmediata, pero también creo que se da un sentido de comunidad distinta cuando ellos se involucran en resolver como la situación, un problema. No es lo mismo como mirar desde lejos y decir, pues esto no está bien y esto, que cuando es, a ver, está el problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo proponemos? ¿Es fácil o no fácil gestionar, por ejemplo, uniformes? ¿Es fácil o no fácil pensar en todos, en el que necesita esto, en el que trabaja en intendencia, en el que trabaja frente a grupo, en el administrativo? Entonces, pero también eso es como que la voz está repartida en muchas personas con la mejora continua. Ahorita estoy hablando de un ejemplo concreto en el área de dimensión de colaboradores. Y hay algunas cosas que empiezo a escuchar que son bien tácticas de lo que han mencionado. Uno, me parece una forma de empezar a abordarlo, Andrea lo dijo, súper importante la escucha activa. Eh, Otra cosa, involucrar a la comunidad. Me ha encantado escuchar el ejemplo concreto de hacer estas células de alumnos que trabajan en implementar esas mejoras y que además así involucramos a la comunidad y va a tener un impacto más grande. Una cosa también que me parece, Viridiana, que tú lo comentaste, que creo que es clave, lo han mencionado los dos, y es comunicar las acciones que hemos ido teniendo, ¿no? Eh, Estas cosas creo que que son esenciales en todo elemento de un colegio, ¿no? Una de las cosas que yo pienso es, siempre es muy importante comunicar las acciones, también siempre es importante hablar con la comunidad, ¿no? Y hacerlos partícipes, ¿no? Pero una de las cosas que hemos hablado, Andrea, Viridiana, es eh, tener una cultura institucional centrada en el bienestar, ¿no? Eh, Hoy día, y Andrea, lo paso un poco más para ti, para ustedes, ¿qué significa eso en la práctica? Una de las cosas que ya sé que mencionaste es que el bienestar no sea algo de un único momento, no es algo que pasó en la pandemia, no es algo que nos enfocamos cuando llega la medición, es algo continuo. ¿Qué otras cosas para ti son importantes en generar una cultura que fomenta justamente el enfoque centrado en el bienestar? Te tenemos en mute, Andrea. Sorry, I have some noise in my background. No sé si se oye mucho ruido. No, no se escucha para nada. Ok. Bueno, decías donde el well-being o el bienestar es la parte central de la cultura, ¿no? Escolar. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con que realmente tengamos bien definida, bien definidas las personas, uno, que fungen este rol, o sea, que el well-being no se quede en el aire, ¿no? Muchas de las instituciones educativas con las que trabajamos han ido evolucionando hasta crear genuinos departamentos de well-being que antiguamente no existían. O sea, llegábamos hasta tener un departamento de psicopedagogía, de acompañamiento, de counseling, pero ¿no? En cada nivel tenías los protagonistas, que eran los que atendían este tipo de situaciones. Hoy día ya son más y más las instituciones educativas que hacen del well-being algo muy visible y esto, bueno, empieza a destacar porque se nombra un líder en este sentido y se definen estas responsabilidades, ¿no? Entonces, dentro de la cultura escolar ya se establecen roles que van a dar seguimiento específico y que además van a tener injerencia y van a tener una participación importante y van a estar sentados en estas reuniones estratégicas y dando resultados, ¿no? Entonces, no es algo que se viva de forma aislada, sino de manera súper integral y súper medible. Para mí esto representa realmente una cultura que traiga el well-being a la mesa y que forme parte de las decisiones del día a día y además, bueno, que se respire, que se viva
con la actitud de los miembros de la comunidad, ¿no? Que los miembros de la comunidad realmente se vea un reflejo de gente sana, de gente que se encuentra bien, que se encuentra motivada y que realmente esto se identifique, ¿no? Como parte de lo más importante. Totalmente, Andrea, no podría estar más de acuerdo. Y justo quería transicionar para hacerles unas preguntas porque creo que hemos hablado mucho, digamos, y no es que vamos a hablar en negativo, pero en positivo de qué cosas implementar y qué cosas hacer, cómo hacerlo. Y una pregunta que yo iba a tener, y va a ir un poco, es como, ¿qué errores comunes has visto? Eso va a ir más para ti, Andrea. Y la pregunta para Viridiana en cómo cuando empezamos a abordar y accionar sobre el bienestar, como que qué cosas a veces no vemos y que es bueno tener presente. Y Viridiana, te quería preguntar a ti, yo entiendo que más o menos en el 2020, 2021 empiezan a ser más intencionales. Si regresamos a ese momento, ¿qué te hubiera gustado saber, entender, aprender un poco antes de empezar a accionar con lo que has aprendido hoy? Yo estoy seguro que hay 4 años de muchísimo aprendizaje y tal vez si regresas a la Viridiana que recién estaba empezando a implementarlo en el Bosques, digo, no es que no implementaran bienestar, digo, ser más intencionales, pero ¿qué te hubiera gustado saber, ¿no? ¿Qué le contarías a la Viridiana entonces, asumiendo que tenemos a varios que podrían estar dando sus primeros plazos en temas de bienestar en la escuela de manera más intencional? Si quieres, Viri, empezamos contigo. Muy bien. Pues yo creo que si regreso a ese tema es que hay muchas personas, organizaciones, especialistas en el mundo que están con la misma misión compartida, que no estamos solos, no, hay muchas herramientas que pueden ayudar a facilitar como esa parte del trabajo. Luego empezar por la escucha, por una escucha muy estructurada. No es una escucha nomás deja veo y ahorita voy y hablo con alguien, una escucha que te permita alinear, ¿no? Hacia varios puntos. Yo creo que esa parte de los aliados es clave, o sea, no sentirse solos por dónde empezamos. Y yo creo que es esa parte de reconocer y luego, pues también esta parte de involucrar a las personas en esta mejora continua, porque como tú bien lo dijiste, pues no me imagino una sola institución educativa que no trabaje por el bienestar, porque trabajamos con personas, con familias, con colaboradores que también tienen una familia, y que todos estamos poniendo lo mejor y es persona a persona. Entonces yo creo que es clave y entre mejor conozcas a tu comunidad, entre mejor conozcas a tus estudiantes, a tus familias y a tus colaboradores, serán mucho mejor alineadas las estrategias. Cuando partes de una brecha de desconocimiento, hay un margen de error mucho más importante. Y yo puedo sumar un poco a lo que dice Viridiana. No me gusta pensar en esta cultura del error. Mencionabas cuáles podrían ser o nombra algún error. Yo creo que si trabajamos la cultura del error desde un lugar de el aprender, ¿no? Porque entre más me equivoco, más oportunidad tengo de crecer y de realmente cambiar mis perspectivas, pero si pensara en algo, en algún consejo que dar, ya lo dijimos antes, no tratar el well-being como algo aislado, como un proyecto aislado, o sea, dar talleres de well-being así de manera muy puntual no va a cambiar la cultura, ¿no? De la institución, de la escuela. Ah, segundo, no medir. El no medir no nos va a dar datos y sin datos siempre nos vamos a quedar en la percepción, en esa intuición que muchas veces, como dijo Viridiana, es errónea o es equívoca o hay puntos ciegos. Y por último, sería importantísimo incluir e ir más allá de los alumnos, porque las familias y los docentes son igual de importantes. El docente que no se siente escuchado y valorado difícilmente va a transmitir esto a sus alumnos, quienes son los que más lo necesitan. Y bueno, diría lo mismo por el equipo administrativo, ¿no? Entre más se escucha
y más aprecio y más reconocimiento tenga hacia el equipo docente, ellos son espejos de sus alumnos, lo vemos cuando lo medimos, ¿no? Es increíble cómo uno refleja la necesidad y las fortalezas del otro. Son los 3 puntos que puedo agregar. Bueno, y nada más para cerrar aquí, Andrés, algo importante que pareciera que a veces el bienestar es esa felicidad, pasajera, inmediata. Creo que también algo que le diría a esa Viridiana de hace tiempo ya, todos, que la parte de poner límites también es parte del bienestar. Esta parte de tener claridad y proporcionar esa claridad, establecer las reglas del juego en ese sentido, también ha fortalecido bastante pues esta cultura de bienestar en nuestra comunidad. No, sin duda, justamente ahí hacían la pregunta del el well-being es simplemente traducción directa de bienestar. Justo hablamos, ¿me recuerdas, Andrea? Porque mencionaste, y justo estaba tratando de buscar mis notas cuando no lo apunté, que había alguien, este pensador de la Universidad de Pensilvania, que hablaba mucho del bienestar para también, María de Lourdes, si no pudiste escuchar, también sumar un poquito ahí en la parte teórica del bienestar, que creo que es muy valioso. Pero ¿me recuerdas el nombre, Andrea, para compartirlo ahí con el resto? Can you repeat that? You were saying to mention a little bit about the theory of well-being or flourishing. Sí, la parte justo teórica que habías hablado del investigador Ah, que sí, de la Universidad de Pensilvania, justo. buenísimo. De la Universidad de Pensilvania tenemos al padre de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman, y él fue uno de los primeros que comenzó a hablar de este concepto del flourishing o del florecimiento que hoy día marca la agenda a nivel global en el sector educativo. La OCDE utiliza este flourishing para llegar al máximo potencial, ¿no? de, de, de nuestros jóvenes. Harvard, the Flourishing, Human Flourishing Center en Harvard habla de flourishing y de cómo cultivarlo. Y es esta idea que es central a la misión, a nuestra misión en Great Place Study, cultivar el well-being para realmente llegar a alcanzar el máximo potencial de cada uno de los miembros de la comunidad, no solo a nivel individual de los alumnos, pero también a nivel, y esta parte habla mucho de equidad, ¿no? De la comunidad. Entonces, esta teoría que marca la misión viene inspirada de Dr. Martin Seligman con su modelo de PERMA. PERMA, porque son las siglas PERMA, P de cultivar emociones, sentimientos positivos, E es el engagement, la motivación, R de crear relaciones positivas, amistades, comunidad, M para construir significado, meaning, un sentido de propósito, y A al final de PERMA, con la A, son los logros, el accomplishment. Y de ahí viene esta gran teoría que hoy día marca los sistemas educativos mundiales, como por ejemplo el sistema finlandés, que está influyendo mucho en la dirección que estamos trazando para la mejora en el sector educativo y su transformación. Súper. Ahí justo nos compartimos un poquito, sumando ahí para que lo tengan ahí por escrito de lo que hablaba Andrea. Yo, primero que nada, Andrea, Viridiana, les quiero agradecer muchísimo este espacio. Para mí ha sido súper enriquecedor. Pero quería cerrar con alguna reflexión que ustedes quieran compartir. Justamente acá tenemos varias personas que seguramente trabajan el bienestar en el día a día, viven muchos de los retos que han vivido ustedes en el colegio, en el aula, en todos los lugares, tanto Andrea como tú cuando estabas en las escuelas, como en el rol ahora. Creo que todos podemos opinar y ustedes conocen mucho de justamente hablar del bienestar. Entonces quería ver y darles el espacio, si quieres, Andrea, empezamos contigo y después vamos con Viri, un cierre de la reflexión del espacio y lo que nos hemos llevado el día de hoy. Un cierre y reflexión.
A mí me encantó en tu guía, Andrés, nos decías, déjanos un ABC o cómo empiezo, ¿no? Si quiero seguir en estos pasos del well-being, ¿cuál debería ser mi primer paso? Pues abrir un canal de comunicación que sea seguro, que sea transparente. Nosotros utilizamos mucho el anonimato porque sin poder compartir mis puntos de vista de manera anónima, difícilmente será un análisis objetivo, ¿no? Puede tener algún sesgo. Entonces, abrir un canal de comunicación para esta parte de escucha activa que te mencionaba antes, eso sería mi A. Mi B sería realmente llevar a la acción, a actuar, es decir, convertir todo esto que medimos o que escuchamos en puntos tangibles que se puedan ser visibles y que sean coherentes. Y por último, el C será celebrar. Celebrar logros, por más pequeñitos que sean, ¿no? Todas aquellas cosas que avanzamos para generar confianza y motivación, que realmente los celebremos en conjunto. Entonces, hay que poderlo hacer muy visible. So there's my ABC. And thank you so much, Andrés, for your great questions. Gracias por tus grandes preguntas que nos ayudan a compartir mejor. Muchas gracias, Andrea. Viri, lo paso a ti. Y de verdad, linda reflexión y gracias por compartir justo ese ABC, lo diría. Yeah. Pues yo también me sumo con ese ABC. Y bueno, primero comienzo con una frase que hemos acuñado mucho en el colegio, a partir también de toda esta experiencia, que sin bienestar no hay aprendizaje. Cuando un corazón de un niño está bien, hay una mente muy creativa y vibrante que quiere aprender. Entonces es muy importante cuidar esta parte. Mi ABC también en este cierre, pues yo primero y dirigido a la audiencia que nos acompaña el día de hoy, la A la pondría de asumir el liderazgo. Cuando desde los directivos no se declara el bienestar como eje rector estratégico, pues no va a suceder nada. Y no hay que ponerlo como una actividad más, ponerlo al centro. La visión del equipo va a permear en toda la organización. Entonces, comprometernos con ese liderazgo, asumirlo con un liderazgo para el bienestar. Mi letra B sería pues base de datos, dejar de adivinar, dejar de basarnos en uno, dos, tres papás fueron los que dijeron esto, dos colaboradores, tres estudiantes se quejan de esto. Invertir en una herramienta objetiva, que puedo en este caso pues recomiendo al Presto Study, tener insumos durante el ciclo escolar también para escuchar a esa comunidad, a todos, a los alumnos, a los padres de familia, a los colaboradores. Y bueno, sumo esto que dijiste en esta letra B, Andrés, lo que no se mide no se puede mejorar. No hay manera. Entonces, yo creo que esa parte de ese diagnóstico inicial es el punto de partida. Mi letra C sería capacitar al cuidador. Una fórmula que creo que es muy buena es invertir a nuestros docentes, a nuestro equipo, a los líderes que cuidan a otros. Si no tienen ellos herramientas también para cuidarse a sí mismos, pues difícilmente esto va a avanzar. Una de las herramientas que en un inicio nos ayudó bastante, pues fue el mindfulness. Y bueno, este se queda, actualmente todavía lo tenemos en kinder, en ese día a día. Y bueno, son esas semillitas que comienzan de darles herramientas a los educadores, a los estudiantes. Y ese bienestar, yo lo puedo decir, que se contagia. Pues empiezas y cuando preguntabas hace ratito me des una respuesta de qué es lo que ha ayudado a llevar. Pues yo creo que empezamos con cosas muy concretas, pero la magia de ese contagiar de bienestar a veces no lo podemos ni alcanzar a visualizar o a tenerlo así en el radar de cómo una cosa multiplica a la otra. Y bueno, pues con eso cerraría también mi ABC. Me encanta, Muchas Viri. gracias, Ana. Muchísimas gracias por cerrar con esto. Yo salgo de verdad muy ilusionado. Estoy seguro que va a ser muy útil para varios acá que estaban siempre poder compartir. Y una de las cosas que yo digo siempre, y una de las cosas que conversábamos que no hemos tocado tanto, pero el trabajar en comunidad, apoyándonos con nosotros y aprendiendo de otros,
es un valor inmenso el estar acá, tantas personas reunidas el día de hoy, escuchando hoy día de Viridiana, Andrea, pero el día de mañana podemos también escuchar de ustedes. Es la verdad muy enriquecedor. Les agradezco, Andrea, Viridiana, sé que ha sido mucha preparación. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Un cierre un poquito más, digamos, operativo de nuestro lado. Les quería repetir un par de cositas y después voy a pedir que agradezcan a Viridiana y a Andrea, pero antes de cerrar, lo último que les quería compartir era justamente de que tendremos acá el próximo webinar. Pueden ver el QR, también van a poder en el chat ver el próximo que es, de nuevo, es acerca de colegios católicos. Después tenemos otro que es más tema relevante para todos y se los estaremos haciendo llegar tanto por WhatsApp como por correo, como nos hemos comunicado con ustedes siempre. Y lo último que les quería comunicar es, les enseñé un poquito en Cometa, muchos nos asocian con la herramienta de cobranzas, justo hemos lanzado la de comunicación que ya está utilizando muchas escuelas y lo otro que les adelanté, que quiero reforzar es que ya tenemos una primera versión de la parte, digamos, de calificaciones y seguiremos evolucionando para hacer lo mejor para ustedes en las escuelas y yo estoy muy entusiasmado por la confianza que nos han dado. Con eso les quería nuevamente de todo corazón, Viridiana, Andrea, súper agradecidos. Cuando cerremos el chat, por favor, nos comentan nos dan su retroalimentación, espacios también de otros temas que podemos hablar, espacios mejor y todos saben que nosotros lo miramos siempre con esta idea de seguir mejorando, pero con esto, Andrea, y si me acompañan en el agradecimiento ahí por el chat a estas excelentes personas que nos han acompañado hoy día, yo estaré muy agradecido. Viridiana, Andrea, de nuevo, súper, súper agradecido de que se hayan tomado el tiempo de conversar ahora. Perfecto. Pues muchas gracias, gracias a todos también por el compromiso. Yo creo que si todos nos sumamos, podemos hacer de este mundo un mundo mejor y más pacífico y creo que el bienestar lo compartimos como un eje prioritario en nuestras comunidades de todos los colegios. Yo creo que no hay fronteras en este sentido y qué mejor manera de construir juntos un mejor México, un mejor continente y un mejor mundo. Muchas gracias. I love it, Viridiana. And with that in mind, I also want to say that con eso en mente, ¿no? Hablando del futuro, pensemos en lo que hace el well-being para nuestros futuros líderes y su formación, ¿verdad? Porque un alumno que se siente realmente escuchado y cuidado es un alumno que va a tener esta clave, ¿no? Que es la confianza, la resiliencia para hacer frente a cualquier situación adversa, a cualquier cambio y que va a aprender el tema tan importante de la empatía. Esto mismo sucede con los docentes. Un docente que se siente escuchado también lidera con esta misma empatía y un directivo que se siente escuchado y se siente bien, fomenta este sentido de pertenencia a su comunidad inspira a su equipo, ¿no? Y eso es algo que tú haces con lujo, Viridiana. Congratulations and thank you, Andrés, once again for hosting us today. Encantado. Muchísimas gracias. Me sumo a todos los agradecimientos del equipo, de los participantes y yo solamente me llevo el estar agradecido de ver a personas como ustedes, Andrea, como Viridiana, como todos los que nos acompañan hoy día, que estén al frente de la educación y trabajando por un mejor futuro al país y al mundo, ¿no? Muchísimas gracias y con eso ya nos despedimos. Muchas gracias.